Shalom Lekulam. Es un gusto saludarles en este nuevo tiempo de estudio en Ejad que el Eterno nos concede por su infinita gracia y bondad. Soy Eliyahu Boz Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tav, el que fue, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional correspondiente a la primera aliyá de la Parashá número 6 que lleva por nombre Toldot y que significa generaciones, descendientes, historias, memorias o crónicas. Esta aliyá la podemos encontrar en el libro de Bereshit o Génesis, capítulo 25, versículo 19, hasta el capítulo 26, versículo 5. Antes de empezar, damos gracias al que desde su buen juicio nos corrige como hijos y estamos dispuestos a ser corregidos, a quien siempre nos da la mejor de las orientaciones para no alejarnos de su instrucción y tomarla en serio para tener larga vida en la tierra que nos promete, la nueva Jerusalén, y adquirir sabiduría desde su palabra que trae honra a nuestras vidas, nos conduce por sendas de rectitud y nos mantiene alejados del camino de los perversos, guardándonos de tropezar en la oscuridad. Y procedemos a hacer la bendición por la lectura de la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam Asher Bahar Banu Mikol Haamin Venatan Lanu et Torato. Baruch ata Adonai Noten HaTorah. Bendito eres tú, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre las naciones y nos has entregado tu Torah. Bendito eres tú, Rey eterno, dador de la Torah. El capítulo 25 del libro de Bereshit, desde el versículo 19 y hasta el 21, da inicio a este estudio diciendo: aquí está la historia de Yitzhak o Isaac, el hijo de Abraham. Abraham engendró a Yitzhak. Yitzhak tenía 40 años cuando tomó como esposa a Rivka o Rebeca, la hija de Betuel, el aramita, de Padam Aram, hermana de Labán, el aramita. Yitzhak rogó a Yod-Heh-Vah-Heh en favor de su esposa porque era estéril, y Yod-Heh-Vah-Heh respondió a su ruego y su esposa Rivka concibió. Aquí tenemos un comentario del doctor Stefan Ketriel-Blatt que observa lo siguiente: muchas de las mujeres hebreas han sido estériles, entre ellas Sara, Rivka, Rachel y Hannah, la madre del profeta Shmuel o Samuel. Abraham y Sara tuvieron que esperar más de 70 años para ver respuesta a sus oraciones. Yitzhak y Rivka tuvieron que esperar 20 años antes de tener hijos. Rachel tenía que esperar 14 años antes de tener hijos y Hannah fue estéril durante 19 años. En el versículo 26 de Bereshit está escrito que Yitzhak tenía 60 años cuando su esposa dio a luz a Esaú y a Jacob. Esto significa que Yitzhak tuvo que orar durante 20 largos años. Hubo 20 años de espera hasta ver el cumplimiento de la promesa de que la descendencia de Abraham iba a multiplicarse. Esto nos enseña varias cosas. Primero, que el camino con el Eterno no es un camino fácil. Está lleno de problemas y motivos para tirar la toalla, como se dice coloquialmente, pero el camino de la fe consiste en confiar en el Eterno para poder superar todos estos problemas y ver cambios radicales en los momentos de crisis de la vida. Segundo, el camino de fe o emuná, tanto de Abraham como de Yitzhak, consistía en confiar en el Eterno para la solución de cada problema que humanamente era imposible resolver. Es interesante ver que las palabras del Eterno a Moshe en Éxodo o Shemot 6, versículo 3, dice: yo me aparecí a Abraham, Yitzhak y Jacob como El Shaddai, todo suficiente, no me hice conocer a ellos por mi nombre, Yod-Heh-Vah-Heh. Acá nos están dando una clara expresión de la multiforme gracia del Eterno, al hacer este tipo de referencias y al manifestar a partes de su carácter detrás de un apelativo o nombre. El Shaddai, el todo suficiente, como dijimos, o el todopoderoso, solo al entender e interiorizar esta verdad en nuestro ser, logramos ingresar a los niveles espirituales donde la provisión de todas nuestras necesidades está a nuestro alcance. Además, no es coincidencia que las grandes mujeres de las escrituras habían sido estériles. Es sabido que Yod-Heh-Vah-Heh es el único que puede dar vida y todas las criaturas, incluyendo a los bebés que llegan a este mundo, vienen únicamente por voluntad divina. Los hijos son un regalo del Eterno. El Salmo 127, versículos 3-5 nos menciona que los hijos son un regalo de Adonai
que son una recompensa de su parte, que nacen a un hombre joven como sus flechas en manos de un guerrero, que es feliz el hombre que tiene su aljaba llena de ellos y no pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. El caso que acá se menciona debería llamar nuestra atención en cuanto a la esterilidad, al verla establecida en las mujeres de mayor rango espiritual en la escritura debido al inminente valor que ellas poseían en el desarrollo del plan bíblico. La palabra estéril o esterilidad, cuya raíz es Arab del Strong 6150, tiene una relación estrecha con Arabia. Esav o Esaú y sus descendientes edomitas, quienes sometieron a los beduinos para ocupar los territorios árabes, y su amargura contra Israel por la promesa hecha a Yitzhak en Bereshit 25:5, que dice: y Abraham dio todo cuanto tenía a su hijo Yitzhak, y a los otros hijos les dio dones y los envió lejos de Yitzhak. Acá podemos inferir y discernir que algo muy especial está ocurriendo, y es que existen vientres que el mismo Eterno ha guardado en esterilidad como estrategia de esterilización para incubar una nueva vida en Yud-Hei Bab-Hei, la cual nos da con la capacidad de transformar una generación. Lo vemos en el libro de Job o Job, capítulo 1, versículo 21, donde él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré allá. Yud-Hei Bab-Hei dio, Yud-Hei Bab-Hei quitó, bendito sea el nombre del Eterno. En el capítulo 25 del libro de Bereshit, versículo 22, continuando con el estudio, dice: pero los niños combatían en su vientre, refiriéndose a Jacob y a Yitzhak, y ella dijo, es decir, Rivka: si es así, ¿para qué existo? Ella fue a inquirir a Yud-Hei Bab-Hei. La palabra hebrea que ha sido traducida como luchaban es ratzatz, con el Strong 7533, y que significa luchar, también partir en pedazos, magullar, opresión, oprimir, quebrantar, quebrar o romper. Esta palabra viene de la raíz ratz, que significa correr. Los sabios interpretan esto como que los niños estaban luchando dentro de su vientre para salir corriendo. El Midrash o Drash, tercer nivel de interpretación o exégesis bíblica, que se relaciona con derivar algunos comentarios basados en analogías o metáforas, dice que cuando Rivka pasaba por un lugar donde se estudiaba la Torá, Jacob corría dentro de ella, agitándose para salir. Pero cuando pasaba al lado de una casa de idolatría, Esav se agitaba para salir. El doctor Ketriel Blad concluye al respecto: los dolores de ella eran tan fuertes que se preguntaba para qué oraba pidiendo un hijo. Si hubiera sabido que el embarazo iba a ser tan difícil, no hubiera orado. ¿Por qué ella fue la única mujer que sentía estas cosas durante el embarazo? Y es una pregunta que al final podría contestarse con que ella tomó la decisión de ir a preguntar al Eterno. ¿Pero a dónde fue? Según el Midrash, incluyendo el libro de Yashar o Haser, se dirigió a la tierra de Morá y consultó en la casa de Shem, el hijo de Adán y Eva, y Eber. Y según este Drash, ellos le dieron una respuesta de parte del Eterno. Este mismo Midrash cuenta que Rivka había sido destinada para dar a luz a las 12 tribus de Israel, pero por constantes quejas durante su embarazo perdió ese privilegio y fue dado a las 4 esposas de Jacob. Continuando con el estudio de esta sexta parashá, Toldot, el capítulo 25, versículo 23 de Génesis nos dice: y Yod-Hei Bab-Hei le contestó: 2 naciones hay en tu vientre, 2 pueblos separados saldrán de tu cuerpo. Un pueblo será más poderoso que el otro, y el mayor servirá al menor. Esta lucha estaba dada por el hecho de que eran 2 naciones. Estas jugarían un papel muy importante en la historia. Jacob es el padre de Israel y Esav es el padre de Edom y el Imperio Romano. La rivalidad de estas 2 naciones está dada porque tendrían ideologías diferentes hasta el punto de ser irreconciliables. Debemos entender que desde el vientre ya el Eterno había determinado direcciones diferentes para los 2 hijos, como poder reconciliar lo que Yod-Hei Bab-Hei mismo ha establecido diferente. Solo nos queda, a través del conocimiento de todo el plan bíblico, identificar los poderosos propósitos del Rey de Reyes y Señor de Señores detrás de cada una de sus decisiones. El capítulo 25 de Bereshit, en el versículo 25, continúa diciendo: el primero salió rojo, todo como un manto velloso, así que lo llamaron Esav, que significa velludo. El primero salió rubicundo, su tez era rojiza y era igual de velludo que una prenda de lana. Lo rojizo de su piel presagiaba su carácter sanguinario. Pasando al capítulo 25, versículo 26, nos narra
que luego salió su hermano agarrado del talón de Esav, así que lo llamaron Jacob, que es quien agarra un talón y no el engañador como nos hacían creer en el sistema religioso. Yitzhak tenía 60 años cuando nacieron ellos. Rashi, el comentarista, cita el Midrash que afirma que Jacob estaba justificado en intentar ser el primogénito porque había sido concebido antes que Esav, por lo que Jacob legítimamente también tendría que haber nacido antes. Versículo 27 del capítulo 25. Cuando los niños crecieron, Esav se hizo un diestro cazador, un hombre de monte, pero Jacob era un hombre manso que se quedaba en el campamento. Había una diferencia muy marcada entre estos dos hermanos. Uno era un diestro cazador, mientras que el otro era un hombre manso. La palabra usada para cazador en este pasaje es Zayit, que está con el número Strong 6718 y significa cazador o cazar. Pero esta a su vez viene de la palabra Zut con el Strong 6679 y que significa buscar, cazar, traer, yacer al lado, espera. En otras palabras, acechar. Todo esto nos da una idea de que Esav era alguien que estaba al acecho esperando el momento oportuno para atacar. Jacob, por su parte, era manso, lo contrario de su hermano. La palabra usada para manso es tam, número 8535 en la concordancia Strong, y que significa íntegro, completo, perfecto, recto, y de ahí la palabra tamim, que es íntegros. Esta a su vez viene de la raíz tamam, que significa completo, íntegro, en el sentido de que no le hace falta nada. Lo que podemos entender es que Jacob era totalmente íntegro, o lo que es lo mismo, íntegro en todas las áreas de la vida. El comentario del Humash al respecto dice, hasta que se hicieron adultos, es decir, hasta que llegaron a la edad de Bar Mitzvah, práctica que se lleva a cabo en el pueblo judío para los varones a los 13 años de edad, confirmando así su madurez en el entendimiento, la importancia y responsabilidad que implica el cumplimiento de los preceptos de Torah. Ambos, acá refiriéndose a Yitzhak y Jacob, eran relativamente parecidos el uno al otro y las travesuras de Esav podían atribuirse a su inmadurez. Pero a partir de los 13 años de edad empezaron a manifestarse las diferencias esenciales entre ambos. Cuando Esav se volvió a la idolatría y Jacob optó por dirigirse a la sala de estudios, Esav se transformó en un cazador, pero no solamente en el sentido literal, sino que se hizo experto en engañar a su padre, haciéndole preguntas que lo hacían parecer como una persona extremadamente santa. Por ejemplo, solía preguntarle cómo había que diezmar la sal y la paja, a pesar de que sabía perfectamente que el precepto del diezmo no aplicaba a dichos elementos. Además, se ganó el amor de su padre sirviéndolo a conciencia, por ejemplo, cazando presas para ponerlas en la boca de su padre para que Yitzhak pudiera comer carne fresca y sabrosa. Por su parte, Jacob era una persona de gran integridad moral que decía lo que pensaba y que nunca se comportaba arteramente y pasaba todo el tiempo en las tiendas de estudio de Shem y Eber. Acá la definición de arteramente está relacionado con cautela, astucia, artimaña, triquiñuela, sagacidad, engaño, maquiavelismo, cazurrería, arte, habilidad, hipocresía, disimulo, picardía, fullería, perfidia, refinamiento, entre otros. El doctor Stephen Ketriel-Blad agrega, otra opción sería interpretar esta palabra en relación con Bereshit 4:20, donde tiene que ver con la crianza de ganado. El libro de Yashar o Haser dice que Jacob vivió en tiendas criando ganado y aprendiendo las instrucciones del Eterno y los mandamientos de su padre y su madre. Continuamos en el capítulo 25 del libro de Bereshit, versículo 29. Una vez cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esav vino del campo hambriento. La palabra usada para hambriento es ayef, cuya referencia numérica en el Strong es la 5888 y significa cansar, desfallecer, desmayar, por lo que podemos entender que Esav estaba a punto de desmayarse producto del hambre y del cansancio. Según el Talmud, era el día de la muerte de Abraham y Jacob, con 15 años de edad, estaba preparando una sopa de lentejas para consolar a su padre. Las lentejas son usadas para dar a personas que están de luto. Según este drash, Esav volvió del campo agotado después de haber matado a Nimrod, nieto de Noaj y rey de la tierra de Sinar o Mesopotamia, el cual levantó la torre de Babel. Y continuando con este estudio, capítulo 25 del libro de Bereshit, versículo 31, pero Jacob le dijo, véndeme primero tu primogenitura. El título de primogénito hacía que el que lo tuviera recibiera un trato especial.
Es decir, el primogénito tendría más derechos y beneficios que los demás. El mayor tenía el derecho a representar a la familia y servir como sacerdote con los sacrificios. El comentario del Humash al respecto nos narra: por cuanto antes de la época del Mishkan o tabernáculo, los primogénitos eran los que llevaban a cabo el servicio de los sacrificios, y entonces Jacob se dijo: ¿acaso este malvado se presentará a ofrendar los sacrificios? Ese fue el motivo por el cual hizo todo lo posible por obtener la primogenitura. El capítulo 25, en el versículo 32 y 34 de Bereshit, y Esab dijo: estoy a punto de morirme, así que ¿de qué me sirve la primogenitura? Pero Jacob dijo: júrame primero. De manera que él le juró y le vendió su primogenitura a Jacob. Jacob entonces le dio a Esab pan y guiso de lentejas. Este comió y bebió, luego se levantó y se fue. Así Esab menospreció su primogenitura. Cuando las cosas están bien, todos son fieles a Yod-Heh-Vav-Heh y a su palabra. En los momentos difíciles es donde se observa de qué está hecha una persona. Es ahí precisamente donde los frutos reales salen a la luz. Para Jacob lo más importante era lo espiritual, puesto que su vida estaba fija en la primogenitura con todo lo que eso implicaba. Mientras que Esab solo pensaba en lo material, en lo temporal, en vivir el momento, tanto así que menospreció su primogenitura por un poco de comida. La palabra usada para menospreciar es la palabra hebrea bazá, que la encontramos en la concordancia Strong con el número 959 y significa desestimar, abatir, desechar, despreciar, tener en poca estima, menospreciar, poco, vil. Es decir, que Esab vio a su primogenitura como algo vil, despreciable y desechable. En el versículo 2 continúa relatando: Yod-Heh-Vav-Heh se le había aparecido y le había dicho: no bajes a Mizrayim, quédate en la tierra que yo te señalo. Debido a la hambruna, Yitzhak decidió bajar a Egipto como lo hizo su padre, pero Yod-Heh-Vav-Heh se lo impidió. La palabra usada para bajar es yarat, usada tanto literal como figurativamente, y significa caer, descender, entre otras. Es decir, que no solo significaba ir a Egipto físicamente, sino que esto sería un acto de descenso espiritual, ya que Egipto o Mizrayim es una alegoría al mundo. El comentario al Humash nos dice al respecto: cuando Yitzhak fue atado al altar, pasó a ser comparado con una ofrenda de elevación, un holocausto que se consume por completo sobre el altar. Así como esa ofrenda no puede sacarse del patio del templo, Yitzhak tampoco podía salir del suelo sagrado de la Tierra Santa. El Drash del Dr. Blatt también dice que por esta razón fue consagrado de una manera especial y no podía bajar a Egipto. Esto fue una prueba de fe para Yitzhak. Egipto representa el mismo sistema de este mundo y debemos hacernos la siguiente pregunta: cuando estamos en crisis, ¿dónde buscamos nuestra ayuda? ¿En el mundo o en el Eterno, confiando en sus promesas? Yitzhak tenía que confiar en la promesa del Eterno para poder seguir viviendo en una tierra que no producía. El capítulo 26, versículo 3 nos dice: reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo te asignaré todas estas tierras a ti y a tu linaje en cumplimiento del juramento que le hice a tu padre Abraham. Esta es la promesa a la cual Yitzhak tenía que aferrarse, que sin importar lo que pasara, Yod-Heh-Vav-Heh supliría. El temer a las circunstancias es desconfianza en la palabra del Eterno, por consiguiente es pecado. Por eso la Escritura nos dice que lo que no procede de fe es pecado. La tierra prometida pertenece al linaje de Israel y nosotros, como Efraín, ovejas que estábamos perdidas, somos herederos. Aquí el comentario del Humash agrega: Elohim le aseguró a Yitzhak que a pesar de la hambruna le daría su bendición y suficientes tierras de pastoreo. Continuando con el estudio, el capítulo 26 de Bereshit, versículos 4 y 5, Elohim dice: haré a tus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo, rectificando la promesa hecha a Abraham, y daré a tus descendientes todas estas tierras, de modo que todas las naciones de la tierra se bendecirán por medio de tu linaje, por cuanto Abraham me obedeció y cumplió mi orden, mis mandamientos, mis leyes y mis enseñanzas. Por una parte estaba la promesa de sostén en medio de la crisis económica que estaba aconteciendo, y por otra, la fidelidad de Abraham como garantía del cumplimiento de la promesa en Yitzhak de ser un pueblo numeroso. Abraham es un hombre de emuná, de fe, debido a su obediencia. Acá podemos ver 5 palabras usadas en esta declaración que deben llamar nuestra atención. Primera de ellas, la palabra voz. Abraham obedeció a la voz del Eterno.
en hebreo Shama Abraham Bekoli. Tiene que ver con obediencia a la voz del Eterno en los momentos de prueba. También podemos destacar su obediencia a la voz del Espíritu del Eterno, el Ruach HaKodesh, en el caminar diario, en la relación íntima con Él, como está escrito en Romijim 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Elohim, los tales son hijos de Elohim. La segunda palabra es guardar, y guardó mi ordenanza, en hebreo Bashismor Mishmarti, literalmente y guardó mi guardia. Según el comentarista Rashi, tiene que ver con decretos de prevención relacionados con las prohibiciones de la Torá, incluyendo las legislaciones rabínicas posteriores. Sin embargo, no todos los rabinos comparten esta última opinión. De esto aprendemos que Abraham tenía una actitud de vigilancia y cuidado en cuanto a las cosas del Eterno que había que guardar. La tercera palabra es mandamientos, mis mandamientos. Aquí se encuentra la palabra misbot, que normalmente incluye todos los mandamientos del Eterno. Sin embargo, Rashi le da aquí un significado limitado refiriéndose a las leyes de carácter social que son naturales para el ser humano, como el no robar y no derramar sangre, entre otras. Las leyes de carácter social normalmente son llamadas mishpatim en la Torá. Los estatutos, mis estatutos, sería la cuarta palabra en hebreo. Hukotai son aquellos mandamientos que no tienen explicación lógica, contra los cuales se revela la inclinación al mal más que contra los otros mandamientos, por ejemplo, no comer cerdo y no vestir mezcla de lana y lino. La quinta palabra es leyes, refiriéndose a las leyes del Eterno, en hebreo vetorotai, de la palabra Torah, instrucción, enseñanza. Estas 5 palabras corresponden a los 5 libros del Pentateuco. En Bereshit, la voz del Eterno habla con los hombres muchas veces. En Shemot o Éxodo se encuentran 2 eventos muy importantes que hay que guardar. Pesach, que está en Éxodo o Shemot 12, versículo 13, y el Shabbat, que está en Shemot o Éxodo 31. En Vayikra son mencionados todos los mandamientos que fueron dados en el Sinaí, en el libro de Vayikra o Levítico, capítulo 27-34. En Bamidbar se encuentra el como mandamiento sin explicación por excelencia, la vaca roja de Números 19, y en Devarim o Deuteronomio hay una repetición y ampliación de la Torá, una segunda Torá, como lo vemos en Devarim o Deuteronomio 29:1. Todá Rabá magnífico en santidad, porque a pesar de saber hacia dónde nos quieres dirigir, viviendo como extranjeros y peregrinos en una tierra extraña, si nos mantenemos en el camino de los justos, como la primera luz del amanecer, brillaremos como Israel, cada vez más hasta alcanzar esplendor, teniendo la certeza de recibir nuestra ciudadanía celestial cuando desciendas junto con la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Gracias, Melech, digno de toda gloria y honra, porque así como Rivka, Rachel o Hannah eran estériles, nuestra condición en el exilio pasó de ser estéril a fértil, con la identidad correcta y entendiendo que si decidimos amarte, debemos obedecer tus mandamientos, porque en tu palabra hay vida, bendición generacional y salud para nuestro cuerpo, entre otras. Que tus tiempos no ocurren al azar ni en vano, sino que por el contrario siempre hay un plan más elevado para nuestro entendimiento, que aunque parezca que no nos escuchas en medio de la tribulación y el desierto que atravesamos, tú siempre prometes sustentarnos y suplir nuestras necesidades con tu diestra de justicia y llevarnos justo al lugar donde quieres que estemos para dar el fruto correcto que quieres que produzcamos y en el tiempo justo, porque tú eres todo suficiente y nada se escapa de tu control. Gracias, Majestad de Israel, porque también podemos advertir que cuando afirmas tu promesa, nos llamas a hacer la distinción entre lo sagrado y lo profano, y en la bendición que tenías reservada para Rivka estaban las 12 tribus que serían benditas en este tiempo de Teshuvá, para guardar tu bendita Torá, así como para reconocerte como Redentor y Salvador en la figura del Mashiach Yeshua. Con la ayuda de tu Ruach HaKodesh y tu palabra grabada en nuestro corazón, ayúdanos, Santo y bendito Rey, a evitar cualquier forma de lashon hará, de mala lengua, de queja u oposición a tu plan perfecto, porque ahora sabemos que no contribuye en absoluto a la concreción de tus planes, por el contrario se configura en piedra de tropiezo para que llegue en el tiempo perfecto que ya habías establecido por decreto perpetuo desde antes de la fundación del mundo. Que podamos ser mansos e íntegros como Jacob y no despreciemos la herencia de la eternidad que nos quieres otorgar
cómo mal lo hizo Esaú, y que sepamos esperar sin que nuestro pie se aparte ni a derecha ni a izquierda de tu Torá, hacia el Egipto de este tiempo y sus atracciones y engaños temporales y banales, en una tierra árida que no produce fruto duradero, como lo esperas de tu linaje Kadosh, santo y apartado, para buenas obras de obediencia en el Mashiach Yeshua, tu palabra, y la manera en que la necedad de tu pueblo podía rectificarse y tu pueblo podía volver a hacer teshuvah al pacto sin fin que estableciste por todas las generaciones. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Ubem Hashem, Yeshua HaMashiach. Gracias por acompañarnos en el estudio de esta primera aliyah de la Parashá Toldot. Shalom, shalom, amados, y si el Eterno lo continúa permitiendo, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tav, el que fue, el que es y el que ha de venir.